Buen día, República Oriental del Uruguay. Bienvenidos a todos, los que siguen este programa que día a día van, bueno, acompañándonos, enviándonos muchos mensajes. Yo les agradezco un montón la cantidad de mensajes que recibimos a raíz de cada uno de los programas que vamos desarrollando por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. También estamos para el mundo por Facebook, en donde estamos. También por Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en dónde estamos. En este programa en el cual, bueno, pretendemos dedicarnos a esa actividad de analizar, de reflexionar y, por cierto, de comunicar también todo lo que hace a la información del día a día, del acontecer nacional, pero sobre ese tamiz de análisis y de reflexión respecto a los principios de un Estado republicano de derecho, a esos principios. Claro, el Estado republicano de derecho, básicamente un Estado democrático representativo liberal, plantea como base, como principio cardinal, una sociedad de la tolerancia. Eso es lo que plantea. Parece ser algo así como un esfuerzo, una épica del razonamiento que Occidente se dio. Y a través de siglos XVIII, XIX, siglo XX, y eso también permitió un tránsito, por supuesto, del Uruguay respecto a esa tradición, a esos principios que la razón indica, que la razón indicaba. Tiene nombre propio todo esto, tiene los nombres de Montesquieu, Tocqueville, Diderot, Jefferson y tantos, John Stuart Mill, tantos pensadores que fueron entendiendo que si no habían principios de razonabilidad, no era posible construir un corpus, un orden de autoridad, es decir, el Estado, que al ser humano le permitiera algo que le es natural, el desarrollo personal individual. Eso básicamente es el Estado de Derecho y en nuestro país es difícil, es muy difícil que se pueda en los hechos cumplimentar, consagrar. ¿Por qué? Porque hay una gran parte en nuestro sistema político que tiene un sello muy propio, tiene características propias, que está montado y organizado sobre la base de una ideología hoy por hoy radicalmente opuesta a todo esto, que es el socialismo marxista, se opone a este tipo de Estado, es el Estado que quieren tirar, es el Estado burgués de la acumulación de capitales, y a su vez están montados en la mentira. Y esa mentira es un relato que construye sistemáticamente el odio y el resentimiento. Yo lo escuchaba ayer, por ejemplo, en una conferencia que dio. Yo lo voy a decir así nomás porque hay personajes que a mí realmente me ponen mal, me enojan, desprestigian la condición humana y social del uruguayo, a pata ancha, chancleteando, ¿no? Con un short, dando una conferencia y la cámara lo enfocaba a él porque se ve que mucha gente no había, pero qué cantidad de veneno que destilaba el Pacha Sánchez. Hasta el mote es feo, el Pacha Sánchez. ¡Pa! Yo qué sé, cuando uno consume otras cosas, ¿no? De pronto estás viendo un tema de François Hardy o algún tema de, qué sé yo, de Gran Ginsburg, y después te venís para el Uruguay, el Pacha Sánchez. ¿Y qué dice el Pacha Sánchez? Que este gobierno está agotado, que no sabe gobernar, que no tiene plan de gobierno y que hay que apurarse para volver al poder. Y si es posible, hasta parece casi un cuento hiperbólico del Paco Espínola, y si es posible llegar antes al poder, antes de las elecciones. Está planteando hasta un relato golpista, está planteando un golpismo, está planteando que este gobierno se tiene que ir. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿En dónde está eso que dice él? Lo cierto es que está con nosotros el doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, y por supuesto que está
en su columna de los martes, escuchándome atentamente respecto a todo esto que digo. Pero no solo es el Pacha Sánchez, el Pacha Sánchez, sino que hay otros, ¿no? Que también formulan lo mismo y van organizando sistemáticamente ese relato del odio, del resentimiento y del descrédito para con este gobierno, y claro, con el traje Balenciaga, la medida de la mentira, bien vestidita con el tema de Alejandro Astesiano. Felipe, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, Rubén, compartir este espacio un martes más. Un martes más. Y hoy a las 16 horas juega la Argentina, como dicen los argentinos, jugándose una gran parada, como diría mi abuelo. ¿Te acuerdas que antiguamente decían los veteranos? ¿Qué Sin duda. parada se juega hoy Montevideo Wanderers, Rubén? ¿Qué parada se juega hoy Uruguay? Bueno, hoy los hermanos argentinos se juegan esa parada, ¿no? Y ojalá que les vaya bien. Bueno, ojalá, ojalá. Ya sé. También seamos conscientes, ¿no? Que si son campeones del mundo, bueno, Y ¿quién los bueno, paga? pero tienen todo, también tienen todo el derecho, ¿no? Acá podríamos haber hecho cosas muy buenas. Y tuvimos todo, este mundial creo que estaba al alcance de Uruguay y no se aprovechó. Yo creo que sería francamente de justicia porque sería la consagración de quien ha sido los últimos 20 años el mejor jugador del mundo por destrozo, Sí, como es Messi, ¿no? Que increíblemente ya a sus 36 años está desplegando su mejor expresión futbolística en mundiales. sí, Realmente sí. este, es admirable, ¿no? Es admirable, ¿eh? No se la pueden sacar, ¿viste? Que tiene esos piques y esas explosiones, no se la pueden sacar. Y del otro lado hay un jugador admirable de una selección que yo quiero mucho también, que es Croacia, un país pequeño como nosotros, de 3.800.000 habitantes, muy sufrido, ¿no? Que han emergido y se van consagrando como un país moderno después de todo lo que vivieron, ¿no? Después de esas guerras mundiales y bajo la órbita soviética. Es un país admirable, Croacia, sinceramente, sobre todo en tema futbolístico al menos, que vuelvan a estar ahí discutiendo ir a una final cuando fueron vicecampeones, y con Modric, ¿no? Un excelente jugador de fútbol, ¿no? Bueno, otro veterano que también demuestra su Sí, clase, sí. que no le pasan los años, ¿no? 37 años, ¿no? Qué disparate. Y anda en toda la cancha, ¿no? Anda en todos lados. La verdad que sí. Increíble. Marca, saca, arma fútbol, despeja, limpia el campo. No, es impresionante. Tira los corners, yo qué sé. No sé qué le falta hacer. Le debe servir el agua a los jugadores. Impresionante. ¿Qué te parece esto, no? ¿Qué tema, eh? El relato del odio, ¿no? Instalado hace tiempo, el relato de la mentira, ¿te acordás que hablamos contigo? Cuando la LUC, el referéndum, ¿no? Era un acumulado de mentiras en una propaganda oficial, ¿no? Para ir a un referéndum. Es delicado esto desde el punto de vista institucional. Bueno, José Olivera cuando se desplanta, se levanta y se va ante la comisión investigadora por el caso FENAPES, tú todo eso lo viviste ahí. Sí, lo hemos visto. A ver, para mí, Rubén, francamente, este comportamiento que estamos viendo del Frente Amplio no es nuevo, ¿no? No, no. Tenemos algunos años, conocimos al Frente Amplio en la oposición, Mm, advertimos de que es el mismo patrón, ¿no? mm, sí, Quizás los más jóvenes no conocen esa versión del Frente Amplio porque los recuerdos abarcan lo que fueron los 15 años de gobierno, del Frente Amplio oficialista. mm, Pero esta ha sido la actitud del Frente Amplio siempre desde la oposición, sí, destruir con un condimento nuevo. Quizás antes había expresiones dentro del Frente Amplio constructivas, que eran opositoras, pero que guardaban determinados mm, criterios de razonabilidad en su accionar, entender puentes, y me refiero particularmente al rol de Astori, ¿no? mm, Que era un hombre de diálogo, que era un hombre que reconocía determinadas cosas que hacía el gobierno, que mm, compartía determinadas políticas que eran importantes. Recordemos, por ejemplo, la crisis del 2002, mm, ¿no? Allí Astori votó muchas de las cosas que votó, bueno, por disciplina partidaria, pero era una voz razonable dentro del Frente Amplio que de alguna manera eh, acompañaba lo que estaba haciendo el gobierno para sortear esa situación. claro, Ahora estamos con un frente amplio en donde la moderación ha perdido espacio, en donde el actorismo está en declive y en donde el Partido Comunista y el EPP son quienes dirigen esa coalición. Entonces, se aplica aquella máxima de cuanto peor, mejor. Y esa es la apuesta
que está haciendo el Frente Amplio, ¿no? Que el país le vaya mal, que no funcione ninguna de las políticas que se llevan adelante, mm, que no prospere ninguna de las iniciativas importantes que está haciendo este gobierno, mm, iniciativas que en el pasado se postergaron, pero que son absolutamente imprescindibles para el país. Me refiero particularmente a la transformación educativa y a la reforma de la seguridad social, mm, mintiendo todos los días, ¿no? mm, Lo de Murro ya es vergonzoso, faltando a la verdad, diciendo de que la gente va a trabajar más y a cobrar menos. mm, Eh, y bueno, y todo este escándalo que se intenta hacer con el tema astesiano, que como hemos opinado en más de una oportunidad en este espacio, es un hecho grave, porque mm, hubo una persona de extrema confianza del presidente, nada menos su custodio personal, que bueno, que actuó con deslealtad, que montó una organización criminal que ya existía antes, o sea, que se sumó a una red criminal que mm, se dedicaban a falsificar pasaportes, bueno, y ahora surgen todos estos chats mm. que por el momento, bueno, no configuran ningún delito. El delito son los pasaportes. Lo otro, bueno, por el Sí, momento, sí, Rubén, sí, es puro humo. sí. Y me parece que lo importante aquí, porque el Ah, Frente y hay Amplio que, dice, discúlpame que te interrumpa, hay que aclarar que Astesiano, lo de Astesiano viene desde el año 2013, ¿eh? 2013, O la sea, banda, es un personaje junto a otros inventado por el MLN. Eso hay que aclararlo. Inclusive yo haría un reparo, capaz que nos da para hablarlo contigo, pero yo hice una reflexión que me parece que es pertinente. Lo que no se llega a entender es por qué se sostuvo este sistema de custodios cuando Uruguay puede perfectamente acudir, como lo hacía antes, a un servicio especial de la policía a través del Ministerio del Interior como custodios presidenciales. Porque bueno, eso esto lo inventaron, este sistema de estos patobicas vestidos de negro, ¿viste? Parecen los hombres de negro con los lentes de negro. Eso fue inventado en los gobiernos de Frente Amplio. ¿No? totalmente, Totalmente, con esas, ¿te totalmente. acordás? Limusinas blindadas y porque había cola de paja, evidentemente, tanto en Mujica como en Tabaré Vázquez, y tenían todos estos guardaespaldas. Ahora, me parece que esto habría que sacarlo, ¿no? Y volver Totalmente. volver al viejo Uruguay de la policía, al Ministerio del Interior, con un destacamento especializado, por supuesto, con policía Claro, hay especializada. que modificar eso. Mm, Pero dos cositas para concluir este razonamiento. Eh, El Frente Amplio dice dos cosas que son mentiras, que son falacias, y que demuestra lo poco que le importa la institucionalidad. Porque el Frente Amplio dice de que estamos ante una crisis institucional. sí, ¿M? Y eso, Rubén, es una falsedad. Aquí no hay ninguna crisis institucional. Es más, yo diría todo lo contrario. Este episodio ha dejado en evidencia que las instituciones de la República funcionan, que claro, inteligencia policial estaba investigando al custodio del presidente y el presidente de la República no estaba en conocimiento, como tiene que ser. como debe ser en una sociedad. Podría haberlo estado, porque el Sí, presidente sí, es el jerarca del Ministerio del Interior y se lo podría haber informado, no hubiera significado un delito. Pero al punto tal funcionan las instituciones que afortunadamente eso ocurrió mm. y el presidente se enteró cuando llegó al país y fueron a detener a este hombre. A la Ese es otro residencia episodio. presidencial. Se enteró Y cuando lo pueden llegó, tener a la residencia presidencial. Y claro. allí el presidente entrega ese celular y la justicia ha venido actuando de un modo absolutamente independiente. Lo ha Mm, reconocido la propia fiscal Fossati. Si hay un actor que ha colaborado en la investigación ha sido la presidencia de la República. mm, Entonces, no se puede afirmar que aquí hay un problema institucional. ah, Afirmar eso es medrar las instituciones, como hace un día sí y otro también el Frente Amplio. claro. Y después, la otra gran falacia, la otra gran mentira, es que aquí estamos frente a un tema de corrupción del gobierno. ¿Mm? Se dice que es el mayor escándalo de corrupción desde la apertura democrática en el año 85. Este no es un escándalo de corrupción gubernativa, de corrupción política. Acá no hay actores de gobierno involucrados en esta banda, No. ¿no? Yo se los decía el otro día en el Parlamento. Escándalos de corrupción, ¿no?
son los que vivimos en gobiernos anteriores. No había antecedente de un vicepresidente de la República que tuvo que renunciar por corrupción y que después fue procesado y condenado. No había antecedentes de un ministro de Economía que tuvo que renunciar por corrupción y después fue procesado y condenado, o un presidente del Banco República en la misma situación. No había antecedentes. ¿Y qué actitudes se asumieron desde el Frente Amplio en ese Y momento? un diputado que se tuvo que ir y que lo El aplaudían diputado también porque fue Placeres, el procesado, diputado ¿no? Placeres, Ujú. también por conjunción del interés personal y el interés Sí, público. sí. ¿Y qué actitudes asumió del Frente Amplio en esos momentos? Bueno, Aquel ministro, ¿te acordás que también fue, tuvo que salir por conjunción de interés público con privado, que había puesto una especie de jacuzzi en el ministerio? El señor Baño era, Baño se llamaba el apellido, ¿te acordás? Que fue ministro. eh, pintado, Pintado, pero, estaba pero pintado. nunca se fue, nunca se Sí, fue. sí, sí, Había sí. armado un spa ahí Un en el spa, Ministerio de Transporte, claro, pero nunca se fue. claro. Pero lo importante, Rubén, es ver cómo se reacciona cuando surgen estos hechos. ¿Y Mm, cuál fue la reacción del Frente Amplio? A Lorenzo le hicieron una caravana de apoyo luego de ser procesado, sí, ¿no? Una caravana hasta la Costa de Oro. sí, A Caloya lo nombraron en otro cargo, ¿no? Como presidente de la Corporación para el Desarrollo luego de ser procesado. A Sendic te acordás, ¿no? Que lo defendieron. Vázquez hablaba de que nunca había habido tanto bullying a un dirigente político. El plenario del Frente Amplio habló de que esto era una conspiración sí. de la derecha con los medios de comunicación y el plan Atlanta. Y bueno, y ya al cabo de los 2 años de que el tema surgió, tuvieron que hacerlo renunciar. Y el No tema de querían, Sendino, ¿te acordás que en el no tema de fue- Sendino querían abrir a la investigación precisamente en comisión y a raíz del voto de un diputado se pudo hacer llegar al quórum para esa investigación que fue la que fructificó después en todas las denuncias a la fiscalía, a la totalmente, justicia bueno, a la y el justicia fue en aquel título entonces. falso, y el título falso que una senadora del Frente Amplio dijo que lo había visto. Bueno, Topolansky, pero lo que El pasa es que Frente Amplio sí, pero mirá que ella es apañó. experta, Felipe, ella es experta en falsificar documentación. Entonces, ¿te acordás que ella falsificaba todo tipo? Capaz que ella lo vio, porque de pronto ella falsificó el título, pero se le extravió, pues ya está más anciana, ¿viste? Y se le extravió, pues ella dice, yo me parece que lo vi el título, claro, me parece a mí, ¿no? Tomando en cuenta todos los antecedentes que pudo haber pasado eso. Pero está Entonces, lleno de corrupción el Frente Amplio, ¿eh? Ha sido ¿qué, el gobierno de la mentira y la corrupción. qué autoridad tiene el Frente Amplio para venir a exigir puridad administrativa? Pero además, este gobierno, cuando se han detectado situaciones irregulares, ha sido implacable. Mm, Al señor Ferreira, que es el número 2 de la policía, que apareció implicado en un chat insultando a un senador, justamente al senador Sánchez que vos invocabas al principio, bueno, se le pidió que se vaya. Y va a ocurrir así con todas aquellas personas que se entienda que no reúnen las condiciones para ocupar los cargos, pero no se puede medrar de mm, la forma en que está medrando el Frente Amplio, creyendo que de esa manera puede obtener algún rédito electoral. claro, Yo creo que el efecto Rubén va a ser el inverso porque la gente no es tonta, porque la gente advierte de que hay atrás claramente una intención de menoscabar al gobierno, de, de pegarle en el piso a un gobierno que en líneas generales, pese a estos hechos, viene bueno cumpliendo con el programa de gobierno para que él fue electo, llevando adelante las grandes transformaciones. y un gobierno que sorteó con total éxito a nivel de ser un modelo en el mundo la pandemia, eso nunca hay que olvidar. 2 años de pandemia con un gobierno que sorteó con éxito total, que desarrolló una campaña, digamos, una política pública sanitaria ejemplar, que estuvo al alcance de la mano de todos poder vacunarse, que dispuso medidas sanitarias ejemplares, muy inteligentes, que todo eso lo hizo configurando un GACH, ¿no? Es decir, una comunidad de científicos que asesoró científicamente para llevar adelante esas medidas, que organizó las finanzas del Estado que estaban destrozadas, Felipe, que veníamos con un Estado con el 5,1% de déficit fiscal, un endeudamiento tremendo, con una tasa de desempleo que
estaba en el 10,1% y creció de golpe, claro, se cayó todo, estaba todo agarrado estaban agarrados de pinceles, ¿no? Y de todas maneras, con el fondo COVID, con un presupuesto determinado, el gobierno la sacó adelante, en un país que no tenía una espalda ancha para salir muy airoso. Y países con mucho más recursos no hicieron las cosas bien. Eso también hay que destacarlo. Y a raíz de todo ello, bueno, el gobierno sale adelante con la LUC y tras cartón, como decían los veteranos, te meten un referéndum que incluso es cuestionable desde el punto de vista constitucional como recurso ante una ley de urgente consideración. Sí, ¿Qué te parece? y déjame decirte alguna cosa de la pandemia, porque si hubiéramos seguido la receta que nos proponía el Frente Amplio, que fue la receta argentina, ¿no? La de la cuarentena obligatoria, la de que nadie salga de sus casas, ¿no? La de cerrar todo tipo de actividad económica. Bueno, seguramente eh, podemos ver en Argentina cómo hubiera evolucionado la situación en Uruguay. Sí, Entonces, la receta que plantea el Frente Amplio para sortear la pandemia fracasó estrepitosamente y ahí el gobierno creo que acertó y acertó bien, sí. se mantuvieron los motores de la economía encendidos y el país afortunadamente, bueno, el año pasado creció en el orden del 4% del producto, este año va a crecer en el orden del 5% del producto, hay buenas expectativas de crecimiento para el Mm. próximo año, hay una reactivación de la actividad económica, se está generando más empleo, hay menos seguros de paro, hay menos desocupación, ¿Sabés qué de tengo modo acá, que, Felipe? 58.000 puestos de trabajo netos en 2021, por ejemplo. ¿qué te Tengo parece? gráficas acá muy interesantes, ¿no? El Producto Bruto creció 4,4% en el 2021. Bajó el déficit fiscal al 2,7%. Estaba en el 5,1%. Bueno, tengo un montón de datos, ¿no? La pobreza regional, por ejemplo. Mirá, esto me lo pasó el diputado Gianoli, muy interesante. Los egresos de fondos por el fondo COVID, ¿te acordás que decían que este era un gobierno amarrete, que no invertía en la pobre gente, que ahora con el COVID y que tenía que desplegar más dinero? Porque claro, lo que tú decías, le decían, encerremos a todos los uruguayos, como hicieron los argentinos, vamos a traducirlo, ¿no? Encerremos todo y pedimos prestado. Si nosotros a ustedes Claro, le dejamos un capital tremendo, ¿cuál era el capital que habían dejado? Y tenemos los organismos multilaterales de crédito que nos van a dar préstamos. Tenemos prácticamente una especie de reserva de crédito de 3.500 millones de dólares. Pa, hubiera sido eso tremendo, ¿no? Bueno, los egresos del fondo COVID, 1.167 millones de dólares. sí, 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 Uruguay sí. invirtió en el 2021. Entonces, ¿en dónde está la crisis institucional y que este gobierno convive con la mentira y ya está agotado? El Pacha Sánchez dice eso. Pereira dice más o menos lo mismo. Pereira dice que convive con la mentira, ¿no? Ahora, como tú decís, Felipe, ¿y a qué público va ese relato? A mí eso me tiene inquieto porque hay nuevas generaciones muy instruidas o adoctrinadas por los planes de estudio que ellos desarrollaron y que son hábilmente argumentativos para esas adolescencias y juventudes que falta experiencia de vida, falta ese tamiz racional de ponderar las distintas campanas, que oyen una cosa sola, les meten el relato épico, de tirar abajo a todos estos capitalistas y a este régimen ya agotado de un gobierno que gobierna para las empresas, porque es eso lo que están metiéndole todo el tiempo a sus jóvenes militantes. Y no tengo idea, no sé, habría que tener las cuentas de la renovación electoral, ¿no? Las nuevas generaciones que van a votar ahora. Ese es todo un tema. Y creo que ellos están trabajando fuertemente para ahí. Y bueno, nosotros también tenemos que trabajar, tenemos que recorrer el país, tenemos que hablar con la gente, tenemos que hacer política, es un tema que hemos conversado. Y las Y bueno, internas han sido alentadoras, ¿no? Por ejemplo, las elecciones juveniles, pero para el totalmente, Partido bueno, Nacional y eso habla de Colorado. una vitalidad de los partidos tradicionales, del Partido Colorado, el Partido Nacional, que sigue nucleando y sigue convocando a los jóvenes. Mm. Yo creo que hay una gran reserva de la coalición. El Frente Amplio me parece que está adelantando, obviamente, los tiempos electorales, pero es crítica pura por la crítica. No hay una sola propuesta en los grandes temas que está discutiendo hoy el país
que provenga del Frente Amplio. A No hay la una, transformación, ¿no? No, a no la escuché. transformación educativa se oponen por oponerse por todo el discurso marxista, ¿no? De que estamos formando gente para el mercado de trabajo, para ser súbditos del capitalismo, etcétera, etcétera. No hay una Sí. sola propuesta, no hay una sola alternativa. Y lo mismo en la reforma de la seguridad social, No, ¿no? En donde se incurre además en el doble discurso de haber reconocido durante décadas, mientras gobernaron, de que era imprescindible esa reforma para hacer sustentable el sistema. Bueno, este gobierno toma la decisión de ir para adelante sin medir costos políticos, porque las cosas los gobernantes y los gobiernos tienen que hacerlas porque tienen que hacerlas, porque tienen imperativo ético de hacerlas. Bueno, y no hay una sola alternativa, no se ha presentado ni en la comisión de expertos que estuvo trabajando un año y medio, ni en la comisión del Senado por parte del Frente Amplio una sola propuesta. Son mentiras, ¿no? Que todos los días Rodolfo Santari se encarga de demoler, porque no es cierto de que la gente vaya a cobrar menos. La gente sí, por supuesto, va a trabajar más, aunque los años de trabajo van a seguir siendo 30, pero lo que cambia es la edad de retiro, porque el mundo ha generado de que las personas vivan más, la expectativa de vida ha cambiado, la tasa de natalidad viene bajando, o sea, que nos vamos a chocar contra la realidad. Es demagogia, en definitiva, el discurso que sustenta el frente es el típico discurso demagógico de siempre. sí. Entonces, yo creo que hay mucha gente que ya esa pastilla no se la come. Y Nos para preocupan los cerrar, más jóvenes y hay que trabajar sobre ello. sí, ahí hay que trabajar porque ellos están trabajando fuertemente para ese lado. Sobre todo ante los jóvenes de Montevideo y Canelones, que es donde vota fuertemente el Frente Amplio y tiene dos bastiones que son, parece, inconquistables, ¿no? Que los tienen ganados hace muchos años. Por eso ganan siempre los gobiernos municipales o departamentales. Ahí está el gran tema electoral. Yo recuerdo que en la última elección, el recuento de votos, ¿te acordás cuando se hizo el recuento después que no aceptó haber perdido el señor Martínez? y, y daba, digamos, haciendo un sesgo, un corte, sin Montevideo, que fue lo que quedó al final, sin Montevideo y sin parte de Canelones, la coalición tenía unos 257.000 votos más o menos, si no recuerdo mal, de diferencia. O sea, Sí, le ganaba totalmente. por... Y cuando empieza a contarse Canelones y Montevideo baja, 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 notoria, ostensiblemente, exponencialmente, y ganan por 37.000 votos, ¿no? En la segunda vuelta, por 37.000 votos. Sin embargo, en la primera vuelta, la coalición, que aún no estaba presentada como tal, pero en su expresión de los distintos partidos que luego la van a conformar, gana por robo, gana Sí, con casi un 54%, que hoy ustedes tienen una mayoría parlamentaria de un 50, y por el coeficiente decreciente un poco más de pronto las colaboraciones de César Vega puedan llegar a un 55%. Pero ahí viste que hay un fenómeno también muy interesante a analizar, ¿no? En primera vuelta la población uruguaya castigó al Frente Amplio, le dijo, no, ustedes no más, y el poder desde el punto de vista legislativo no lo van a tener, que es algo muy importante. El poder para los actos legislativos no lo van a tener, lo va a tener esta le gente, quitó la mayoría parlamentaria. le quitó la mayoría parlamentaria. Y en la segunda vuelta, por esas cosas que tienen las poblaciones de estos países, y bueno, final de bandera verde casi cuando empieza el recuento en Montevideo y Canelones y se gana por 37.000 votos más o menos. Eso creo que no está cambiado, me parece que eso no ha cambiado, y habría que estudiarlo más seriamente, ¿no? Y habría que ver qué hacen, qué dicen las consultoras ahora, de pronto ya hacia el año que viene, en esa medición de intención de voto, de proyección de votos. Sí, hay un escenario de enorme paridad, eso es claro, quedó demostrado con el referéndum. Este, Y ellos siguen con la mentira, porque como está esa paridad, dice, bueno, a nosotros la mentira no sirve. A nosotros con la mentira y desestabilizar y desestabilizar en los hechos y vamos a programar varias huelgas y le hacemos ocupación también, después que vengan y dialoguen con nosotros, pero ocupamos 2 o 3 días. Es ese ejercicio, es esa gimnasia. Y después salen a las redes. Y recuerdo, para cerrar la nota, cuando me decías, ellos en el Parlamento, en el ámbito legislativo, parece que está todo bien, son morigerados, no pasa nada, y salen a la prensa y salen a hacer el escándalo y están enojados, y parece que actúan más para los medios, son legisladores mediáticos más que legisladores, porque hasta ahora no hay una propuesta de parte de la oposición del Frente Amplio, pero sí salen a la prensa como el Pacha Sánchez a decir todo lo que dicen.
¿no? Impresionante. La deshonestidad, Totalmente. digo, ¿no? Institucional. Totalmente, pero bueno, hay que contrarrestar eso y salir a hacer política, recorrer el país, hablar con la gente. Sí. Esa es la única forma de- de dar nuestra versión de los hechos, que creo que es la que más se ajusta a la realidad. Y enseñar siempre y divulgar todo el acumulado de resultados que ya se dieron, ¿no? De acuerdo a las políticas desarrolladas, que es lo que importa. Los datos que matan el relato. Totalmente, totalmente. Felipe, muchísimas gracias, una vez Un más por estar abrazo con grande, nosotros. Rubén. Hasta la Buena próxima jornada. semana. Hasta la Muchas próxima gracias. semana. Que pases muy Chau, bien. chau. El doctor Felipe Esquipani conversando con nosotros en su columna de los martes, diputado por el Partido Colorado. Vamos a una pausa y recibimos a otro columnista de los martes, diputado, pero por el Partido Nacional, Gabriel Gianoli. Así que quédate ahí.